¿Te has preguntado alguna vez qué es el derecho laboral? ¿O tú como trabajador conoces cuáles son tus derechos? ¿No? Entonces, acompáñame, yo te explico. Esto es En Clave Laboral, un espacio donde analizamos el derecho laboral desde su historia, su contenido jurídico y su impacto en la realidad actual. Mi nombre es Camilo Bedoya, estudiante de Administración de Empresas, y en este episodio voy a abordar los fundamentos más importantes del derecho laboral en Colombia. Esto, claro está, a partir de preguntas clave acompañadas de ejemplos prácticos que facilitan su comprensión. Iniciemos. ¿Qué es el derecho laboral individual y cuál es su finalidad? Bien, el derecho laboral individual es el conjunto de normas que regulan la relación entre empleador y trabajador. Su finalidad principal es proteger al trabajador, ya que esta relación no se da en condiciones de igualdad. Por ejemplo, cuando una persona trabaja cumpliendo horarios, recibe órdenes y depende económicamente de una empresa, el derecho laboral interviene para proteger esta relación, incluso si se denomina prestador de servicios. ¿Cuáles son los principios del derecho laboral individual? Bueno, el derecho laboral individual se rige por principios que buscan equilibrar la relación laboral. Estos son el principio protector, que reconoce al trabajador como la parte más débil. El principio de favorabilidad, que nos indica que ante varias normas aplicables se debe aplicar la más beneficiosa. El principio de irrenunciabilidad nos establece que los derechos mínimos no pueden ser renunciados, aunque exista de por medio un acuerdo que diga lo contrario. También tenemos el principio de primacía de la realidad. Se evidencia también, por ejemplo, cuando un trabajador cumple horas extras, aunque el contrato diga lo contrario, prevaleciendo lo que ocurre en la práctica. ¿Por qué surge el derecho laboral desde una perspectiva histórica? El derecho laboral surge como respuesta a las condiciones de explotación, estas presentes durante la Revolución Industrial, donde los trabajadores enfrentaban jornadas excesivas y ausencia de derechos. ¿Correcto? Bueno, en ese contexto, situaciones como el trabajo infantil y los antecedentes laborales eran muy frecuentes en ese entonces y impulsaron también a la creación de normas de protección. ¿Cómo se desarrolló el derecho laboral en Colombia? En Colombia, el derecho laboral comienza a consolidarse a principios del siglo XX, especialmente con las reformas laborales de la década de 1930. Antes del Código Sustantivo del Trabajo, muchos trabajadores eran despedidos sin indemnización, situación que cambia en 1950 con la expedición de dicho código y se refuerza posteriormente con la Constitución de 1991 con la Ley 100. ¿Qué es el contrato laboral y cuáles son sus elementos? El contrato laboral es el acuerdo mediante el cual una persona presta un servicio personal a otra, bien sea persona, bien sea empresa. Esta bajo una subordinación, a cambio, claro está, de un salario. Por ejemplo, cuando una persona cumple horarios, recibe órdenes directas y recibe un pago mensual, existen los tres elementos esenciales de un contrato laboral, aunque no exista un documento escrito. ¿Qué tipos de contrato laboral existen en Colombia? En Colombia existen diferentes tipos de contrato de trabajo, como el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor. Este último es bastante común, por ejemplo, en actividades como la construcción, donde el vínculo laboral finaliza con la hora contratada. O sea, te pagan por lo que haces. Finalizas lo que hiciste, por lo que están pagando y así mismo también, pues, valga la redundancia, te están pagando apenas termines, pues. ¿Qué se entiende por salario y cuáles son sus modalidades? El salario es la remuneración que recibe el trabajador como contraprestación por su labor. No solo incluye el sueldo básico, sino también pagos habituales,
como comisiones u horas extras, que por ejemplo, en el caso de un vendedor, hacen parte del salario y se tienen en cuenta para prestaciones sociales. En el caso de salario, tenemos también lo que es ahora, o su pago se efectúa normalmente por el salario mínimo legal vigente. Y eso, pues, el Estado decretaba cuánto era el valor mínimo para pagar. Hoy en día tenemos lo que es el salario vital, o sea, lo mínimo que alcanza para una persona para vivir, digamos que correctamente en cuanto a la sociedad, pues, viendo también a sí mismo para qué tanto alcanza. ¿Claro? Bueno, ¿por qué el derecho laboral sigue siendo vigente hoy? El derecho laboral sigue siendo vigente porque las relaciones de trabajo continúan presentando desigualdades. Y eso siempre ha sido así, siempre va a ser así. Por eso nació y pues lo más lógico es que continúe siendo así. Esto se evidencia también actualmente en trabajadores de plataformas digitales. Estos pues, cumplen horarios y reciben instrucciones, lo que demuestra la necesidad de protección jurídica frente a nuevas formas de empleo. En conclusión, el derecho laboral no solo regula la relación entre empleador y trabajador, sino que cumple también una función social fundamental. En Colombia, su correcta aplicación permite garantizar condiciones laborales justas y relaciones más equilibradas. Para los administradores de empresas, el derecho laboral debe entenderse como una herramienta clave para una gestión responsable, ética y acorde a la ley. Esto fue En Clave Laboral, un análisis jurídico e histórico del trabajo. Asimismo, los derechos en Colombia. Gracias por escuchar.